Es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Todo conjunto se escribe entre llaves y se denotan habitualmente con letras mayúsculas. Hay dos formas de determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Por extensión es la forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, sea I el conjunto de los números impares mayores que 3 y menores que 21. Se tiene entonces el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17 y el 19. Y por comprensión es la forma mediante la cual se indica la característica común de cada elemento del conjunto. Retomando el ejemplo anterior, sea I el conjunto de los números impares mayores que 3 y menores que 21. Se lee de la siguiente forma. I es el conjunto de los elementos X tal que X es impar, donde 3 es menor que X y X es menor que 21. La primera X representa elementos del conjunto I, pero ¿qué nos dicen de este valor? Nos arrojan dos características. La primera es que son números impares, la segunda es que son números mayores que 3 y menores que 21. El símbolo tal que también se escribe con dos puntos. Existen dos tipos de relaciones que se dan en el tema de conjuntos. Una es la relación de pertenencia y se denota con este símbolo. Se dice que pertenece a cuando un elemento se encuentra dentro de un conjunto. De lo contrario, no pertenece al conjunto. Por ejemplo, sea A el conjunto de los números naturales mayores que 7 y menores que 21. En estos números dispersos se juntarán algunos en un conjunto que denominaré A. A continuación se determinará qué tipo de relación existe en cada uno de los casos. 27 está fuera del conjunto A, es decir, no pertenece al conjunto A. 11 está dentro de A, es decir, 11 pertenece al conjunto A. 9 está dentro de A, es decir, 9 pertenece al conjunto A. 20 está dentro de A, es decir, 20 pertenece al conjunto A. 5 está fuera de A, es decir, 5 no pertenece al conjunto A. 17 está dentro de A, es decir, 17 pertenece al conjunto A. El otro tipo de relación que se da a los conjuntos es de inclusión o denominado también subconjunto de. Todo conjunto de B está incluido en otro conjunto de A si y solo si todo elemento de B también es elemento de A. De lo contrario, B no está incluido en A y se denota con este símbolo. Por ejemplo, sea el conjunto de los números mayores que 2 y menores que 9 y sea B el conjunto de los números mayores que 3 y menores que 6. Como podemos observar en este diagrama de Euler, B está incluido en el conjunto A. Ejemplo número 2. Se agrupan los siguientes elementos. Sea A el conjunto de los números impares mayores que -1 y menores que 7. Sea B el conjunto de los números pares mayores que 0 y menores que 8. Sea C el conjunto de los números pares mayores que 8 y menores que 16. Y sea D el conjunto de los números impares mayores que 7 y menores que 15. Ahora vamos a determinar qué tipo de relación de inclusión existe en los siguientes casos. C está fuera del conjunto K, es decir, el conjunto C no está incluido en el conjunto K. B es subconjunto de K, A está incluido en K y D no está contenido en K. El conjunto vacío, también denominado conjunto nulo, se caracteriza por no tener elementos. Por ejemplo, sea A el conjunto de los números pares y primos a la vez mayores que 3. El conjunto unitario se caracteriza por solo tener un elemento dentro del conjunto. Por ejemplo, X tal que X es impar, donde 20 es menor que X y X es menor que 22. El conjunto finito es conformado por un número limitado de elementos, por ejemplo, el conjunto de las vocales. El conjunto infinito es conformado por un número ilimitado de elementos, por ejemplo, X tal que X es impar, donde X es mayor que 7. El conjunto universal contiene a todos los elementos de una situación particular. Por ejemplo, en este diagrama de Venn tenemos como ejemplo el conjunto A, B y C. El conjunto A es la cantidad de personas que hablan inglés. El conjunto B indica las personas que hablan francés y el conjunto C son las personas que hablan japonés. Nuestro conjunto universal es un total de 50 personas. En este caso, nuestro conjunto universal abarcará todos los elementos del conjunto. De este ejemplo queremos deducir cuántas son las personas que hablan otro idioma. Entonces vamos a sumar 9 más 8 más 7 más 2 más 2 más 4 más 1 más X es igual a 50. Sumando el contenido de A, B y C, nos da un total de 33, más X nos da 50. Despejamos X, tenemos 50 menos 33, y nos indica que el total de personas que hablan otro idioma son 17. Los conjuntos disjuntos se caracterizan por no tener elementos en común. En este diagrama de Venn tenemos como ejemplo el conjunto A, X tal que X es una vocal, y B, X tal que X pertenece a los números naturales, donde X es menor que 6.
En este diagrama de Euler tenemos como ejemplo el conjunto A, x tal que x es un número par, donde 0 es menor que x y x es menor que 14. Y B, x tal que x es un número impar, donde menos 1 es menor que x y x es menor que 13. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene dicho conjunto. En este caso, el cardinal del conjunto A será 5. La unión de conjuntos es el nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a los conjuntos iniciales. A unión B es el conjunto de las x tales que x pertenecen a A o x pertenecen a B. En este diagrama de Venn podemos observar el conjunto A, x tales que x es un número impar donde 1 es menor que x y x es menor que 11. Y B, x tales que x pertenece a los números naturales donde x es menor que 6. Los elementos del conjunto A unión B son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9. Otro ejemplo sería A, x tales que x es un número impar donde 1 es menor que x y x es menor que 7. Y B, x tales que x pertenece a los números naturales donde x es menor que 6. Como pueden ver, A es subconjunto de B. Y esta sería la representación gráfica en un diagrama de Euler. Los elementos del conjunto A unión B son los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Otro ejemplo sería el conjunto A, x tales que x es un número par donde 2 es menor que x y x es menor que 10. Y B, x tales que x es un número impar donde 1 es menor que x y x es menor que 11. Como pueden ver, son conjuntos disjuntos. Los elementos que pertenecen a la unión de A y B son los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La intersección de conjuntos es el nuevo conjunto formado por los elementos en común de los conjuntos iniciales. A intersección B es el conjunto de las x tales que x pertenecen a A y x pertenecen a B. En este diagrama de Venn podemos observar el conjunto A, x tales que x es un número impar donde 19 es menor que x y x es menor que 29. Y B, x tales que x pertenece a los números naturales, donde 20 es menor que x y x es menor que 23. La intersección de estos dos conjuntos es el número 21. Otro ejemplo sería A, x tales que x es un número par, donde 2 es menor que x y x es menor que 10. Y B, x tales que x pertenece a los números naturales, donde x es menor que 9. Los elementos del conjunto de intersección de A y B son los números 4, 6 y 8. Como pueden ver, A es subconjunto de B. En la representación del diagrama de Euler, podemos ver que el área sombreada o el conjunto que está contenido es la intersección del conjunto. Otro ejemplo sería A, x tales que x pertenece a los números naturales, donde x es menor que 5, y B, x tales que x es una vocal. Como podemos ver, son conjuntos disjuntos, y la intersección es un conjunto vacío. La diferencia de conjuntos es el nuevo conjunto con todos los elementos del minuendo, salvo los contenidos en el sustraendo. ¿Espera qué? A menos B es el conjunto de las x tales que x pertenecen al conjunto A y x no pertenece al conjunto B. Hay que tener mucho cuidado porque A menos B no es lo mismo que B menos A. A menos B es el conjunto de elementos de A que no son elementos de B y B menos A es el conjunto de elementos de B que no son elementos de A. En este diagrama de Venn podemos observar el conjunto A, x tales que x pertenece a los números naturales, donde 0 es menor que x y x es menor que 6. Y B, x tales que x es un número par, donde 0 es menor que x y x es menor que 12. Los elementos del conjunto A menos B es 1, 3 y 5, y de B menos A es 6, 8 y 10. Otro ejemplo sería A, x tales que x pertenece a los números naturales, donde x es menor que 8, y B, x tales que x es un número par, donde 2 es menor que x y x es menor que 8. Los elementos de A menos B serían 0, 1, 2, 3, 5 y 7, y de B menos A es un conjunto vacío. Otro ejemplo serían los conjuntos y x tales que x son números impares, donde 1 es menor que x y x es menor que 11. Y P, x tales que x es un número par, donde 2 es menor que x y x es menor que 12. Como pueden observar, son conjuntos disjuntos. Entonces, I menos P es igual a I y P menos I es igual a P. La diferencia simétrica de los conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a los conjuntos anteriores, pero no pertenecen a la intersección de los conjuntos iniciales.
El símbolo que se utiliza entre los conjuntos se denomina a diferencia de o delta. A, delta B, es el conjunto de las X tales que X pertenecen al conjunto A o X pertenecen al conjunto B y X no pertenecen a la intersección de A y B. También se puede representar como A unión B menos A intersección B o A menos B unión B menos A. Como ejemplo tenemos A, X tales que X pertenece a los números naturales, donde 6 es menor que X y X es menor que 10. Y B, X tales que X es un número impar, donde 1 es menor que X y X es menor que 9. Los elementos del conjunto de A delta B son 3, 5, 9 y 8. Dado un conjunto universal y dos conjuntos A y B, se llamaría complemento de A todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. A complemento es igual al conjunto de las X tales que X pertenecen al conjunto universal y X no pertenece al conjunto A. Por ejemplo, en el siguiente diagrama de Venn, sea A el conjunto de los números pares mayores que menos 2 y menores que 14, sea B el conjunto de los múltiplos de 3 mayores que 0 y menores que 18 y U el conjunto de los números naturales menores que 17. Los elementos del conjunto A complemento serían 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 y 16. Ejemplo número 2. Sea A el conjunto de los números pares mayores que menos 2 y menores que 14, sea B el conjunto de los múltiplos de 3 mayores que 3 y menores que 9 y U el conjunto de los números naturales menores que 12. Como pueden ver, es un caso de relación de conjuntos de inclusión. Los elementos del conjunto A complemento son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Sea A el conjunto de los pares y primos mayores que 3 y U el conjunto de los números naturales menores que 8, como pueden ver, el conjunto A es un conjunto vacío. ¿Cuál es el complemento del conjunto universal? Es el conjunto vacío. El complemento del conjunto vacío sería el conjunto universal. ¿Cuál sería el complemento del complemento de A o de A complemento? Como pueden ver, el área sombreada es A complemento. Es decir, que el complemento de A complemento sería el conjunto A. O en pocas palabras, se cancelaría complemento con complemento. Entonces, el complemento de A complemento sería A.